ingreso mínimo garantizado. Vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales para todos los trabajadores, con jornada completa, de forma tal que vamos a complementar el salario que tengan los trabajadores cuando sea inferior a este ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos con este aporte. Y de esta manera vamos a beneficiar a los trabajadores con los salarios más bajos de nuestro país, y este beneficio se va a aplicar en forma proporcional a los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 años. Tarifas eléctricas. Hemos creado y vamos a implementar un mecanismo de estabilización del precio de la cuenta de la luz, de forma de poder anular el aumento que por ley se produjo de un 9,2%, de forma tal que este aumento no se va a producir y las tarifas eléctricas van a volver al nivel que tenían durante el primer semestre. Dos cosas sumamente importantes plantea aquí el presidente de la República. Uno tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado. Él dice que va a haber una bonificación para llegar a 350.000 pesos en los trabajadores. Punto uno que quiero analizar con Libardo. Y luego habla de las tarifas eléctricas y ahí tenemos muchísimo para conversar y debatir. Enfoquémonos, Libardo, en los 350.000 pesos. Esto no es el sueldo mínimo, es un ingreso mínimo garantizado. ¿De qué estamos hablando? Cuando se habla en economía del ingreso mínimo garantizado, es una propuesta que viene en el sentido que cuando uno al nacer tengo un ingreso mínimo garantizado que el Estado lo coloca. La diferencia con el salario mínimo es que la empresa lo paga. Tengo una gran diferencia. La empresa paga el salario mínimo. Claro, me contratan, me pagan el salario mínimo y eso va por cuenta de la empresa. El presidente, cuando anoche habla de crear en Chile el ingreso mínimo garantizado y pone el monto de 350.000 pesos y habla de los trabajadores, es lo siguiente. Si una persona, por ejemplo, junta 220.000 pesos en su jornada completa, lo que hace el Estado es que la parte diferencial entre esos 220 y los 350.000 es por cuenta del Estado. Eso lo asume el Estado. En cambio, en el salario mínimo no. Es la empresa la que contrata, la que paga integralmente el salario mínimo. Por eso es tan importante hacer esta distinción. ¿Sí? Cuando el presidente habla de la proporcionalidad en gente menor de 18 años y mayores de 65, está cubriendo dos sectores muy desprotegidos. Y es que en muchas familias, en muchos hogares, la vinculación temprana de los menores de edad a la masa laboral para que contribuyan es alta, es muy alta. No sé la proporcionalidad que se vaya a adjudicar todavía, pero entiendo que en lo proporcional allí es asignarle a cada uno 350.000. En esta decisión, en esta medida, claro, como es nueva, uno diría, ¿qué diferencia hay entre esto y un bono? Bueno, que esto es permanente. El bono es por una vez. Esporádico. Esporádico. Eso es muy importante hacer. Es una creación, el ingreso mínimo garantizado, apunta a resolver con estos montos, por supuesto, hasta llegar a los 350.000 pesos a personas que no alcancen a ese monto y que no tienen el ingreso, el salario mínimo. Sí, hay que desmenuzar también esto porque los 350.000 pesos hay que ver si es líquido o bruto. Porque yo entiendo que este aporte que va a hacer el Estado hoy por hoy de 49.000 pesos, que a partir del 1 de enero va a ser menos, porque el sueldo mínimo va a subir en enero. Va a subir un 2,5 más IPC. O sea, si el IPC va a llegar al 3%, va a subir un 5,5%. O sea, en el próximo año el sueldo mínimo sube de 301.000 a 317.000 pesos. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, los 49.000 pesos que son hoy van a ser menos el próximo año que aporta el Estado. Pero la base imponible va a seguir siendo el sueldo mínimo. Por lo tanto, tú vas a imponer ante tu empleador y a la AFP por ese monto. Eso no aumenta la pensión futura. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este ingreso mínimo garantizado es como una suerte de gratificación, para que se entienda. Que lo aporta el Estado y no el empresario. En la liquidación de sueldo va en otra parte, no va en lo que se impone. Exacto. Y lo otro que también hay que aclarar, que las personas menores de 18 años y mayores de 65 años no ganan el sueldo mínimo. Ganan menos de eso, ganan 224.000 pesos. Y a esos 224.000 pesos, de forma proporcional, el Estado va a tratar de llegar a los 350. ¿Se entiende? Sí, claro. De todas maneras. De equiparar ahora del grueso de la población. Hay cómo financiar, al tiro Sofita, pero hay cómo financiar
un anuncio como este? Bueno, esa es la pregunta del millón. O sea, hoy día salió el ministro de Hacienda hablando, también se anunció que se iban a hacer recortes de programas que han sido mal evaluados, que se iba a conseguir la plata, pero realmente tenemos cómo financiar eso, alcalde. ¿Qué piensa usted? Mira, a ver, yo creo que aquí hay que entrar en una discusión profunda de los recursos que tiene el Estado chileno. El Estado chileno es un Estado que tiene plata, ¿ya? Este es un Estado que está poco endeudado, que puede tener acceso al financiamiento y al crédito para cubrir los gastos sociales, ¿no? Sé que hay un ingreso per cápita de sobre los 22.000 pesos, 24.000 dólares. Claro. ¿Ya? A mí, cuando yo planteo esto, se lo he dicho a senadores, y me dicen, es que el nominal es distinto. Entonces ahí ya uno Pero ¿para qué me habla entonces de que el ingreso per cápita de Chile es de los 24.000 dólares? Estamos en niveles de países europeos, ¿no es cierto?, en cuanto a los ingresos, como Portugal, a nivel de esos países. Es que bueno, entonces, es media... hay recursos. Ahora, se va a financiar, mira, en esto estamos poniendo plata a los chilenos, está poniendo plata el Estado. Ya, yo le quiero decir, hemos hecho el esfuerzo y debemos hacerlo como país, ¿no? Pero hay que llamar a los empresarios, pues. Si aquí los empresarios tienen que ponerse, los grandes grupos económicos. Ok, yo comparto y le dije, ¿no es cierto?, porque yo además soy segundo vicepresidente de la democracia cristiana, y le decía, mira, digámosle al presidente que entre a conversar y que ponga aquí la plata, ahora, ¿ya?, que busque cómo, para que podamos dar respuesta a demanda inmediata. Las pensiones, ¿no es cierto?, los remedios, congelar el alza de la luz. Ok, hagámoslo. Pero en la discusión más profunda, ahí hay que decirle a los empresarios cómo va a colocar. Porque con el aumento, disculpa, Vanesita, con el aumento al 40%, ¿no es cierto?, del impuesto a la renta, ¿cuánto de? Sí, arriba de 8 millones. De 8 millones, eso no lo va a cubrir, ¿no? Alcalde, hay un punto. Hay que retirar el reintegro. ¿Ya? Hay que hacerlo. Y discutamos con los empresarios, con los grandes empresarios. Hay un punto, con los grupos económicos. Un punto que yo quiero contrastarlo nada más. Por lo siguiente. El endeudamiento del país ha venido galopando. Estamos en el 24%, Olivardo. Chile, por lo mismo. Pero está creciendo. Hubo una cosa que dejamos atrás en la década de los 70 y los 80, es la deuda externa, que de lo que no se abre, que causó un desastre en las economías. A mí me parece, yo coincidiría con usted, alcalde, si para una situación de esta envergadura nos tuviéramos que endeudar. Y aquí quiero colocar un punto, es la seriedad de Chile en el endeudamiento exterior, que no hemos tenido una responsabilidad de venirnos endeudando años atrás. El Estado se ha ido endeudando. Mi pregunta, ¿endeudarse para qué? Esa es la pregunta. Estamos en que varias veces los presupuestos son deficitarios y tenemos para mantener el Estado, para mantener estas cosas. Entonces, el endeudamiento no lo hemos requerido. Si usted me lo pregunta hoy, yo digo, nos endeudamos para la agenda social. Mi respuesta, alcalde, es, pero por supuesto, endeudámonos. Pero le hago la acotación inmediata. Es muy responsable, porque fíjense los españoles y los portugueses y los italianos que hicieron. Mire el esplendor del desarrollo de las infraestructuras, del crecimiento económico. España tiene el 110% de su deuda, de su capacidad de endeudamiento. Portugal e Italia, y después tuvieron que pagar la fiesta. Digo fiesta porque se les fue la mano, hicieron aeropuertos en ciudades que tenían 50 habitantes. Sí. Aeropuertos. Sí. Bien. Pero como estamos hablando de una situación muy particular, yo digo, ¿de dónde sacamos la plata? Yo voy a coincidir con usted en que hay de dónde hacerla. Es decir, ese tema no me preocupa. Pero junto con decir esto, tenemos que tener una discusión de seriedad del país respecto a qué hacemos con el endeudamiento. 24% parece poco. Pero ¿sabe lo que está haciendo? Que lo que endeudemos al país se lo estamos transfiriendo a las próximas generaciones. Claro. Y yo lo que digo aquí es, resolvamos, no nosotros, ayer lo conversábamos aquí, Eduardo, Julia, no resolvamos el partido para nosotros. Bueno. Nosotros ya estamos jugados, alcalde. Nosotros necesitamos en esta mirada, un punto de una resolución hacia adelante, ¿no es cierto? Porque por estar mirando el corto plazo, no es una crítica que le estoy haciendo al alcalde, haciendo un punto, necesitamos mirar a largo plazo, porque le rescato lo siguiente. Por eso la mesa de diálogo y donde los empresarios aporten con impuestos realmente. Usted mencionó una cosa aquí, que el país fue en su momento, la descartó. En efecto, Adolfo Saldívar, senador y presidente de la democracia cristiana en su momento, planteó la corrección del modelo. Le habló a Chile de los chilenos encalillados, pero lo persiguieron, lo echaron de la democracia cristiana, lo echaron a patadas de ahí porque cómo iba a ponerse en esta dirección. Pero creo que fue el primer dirigente que fue capaz
de plantear corrección. Oye, no cambio, corregir el modelo y mira, lo persiguieron. Sí. En fin, falleció sin ver seguramente esto que fue el anticipo. Quería destacar eso. Entonces, sí, ¿de dónde, Eduardo? ¿De dónde sacar el dinero para estos 1.200 millones? Habría, puede ser deuda. Pero junto con ello una reflexión también es cómo hacemos eficiente los recursos del Estado. Porque no solamente porque tenemos capacidad de endeudamiento, echémosle la capacidad de deuda. Claro. Que lo digo, y la eficiencia en dónde está. Pero coincide conmigo, Libardo, disculpe, general. Sí. Coincide conmigo de que los empresarios tienen que hacer su aporte. A ver, porque nosotros acá tenemos empresas mineras, ¿no? La diputada de Las Condes, 30 años declarando pérdida, ¿no es cierto? Y después cuando se vende por 300 millones de dólares. Sí, entonces, o sea, ha habido un manejo. Aquí, ¿cuál es el royalty que cancelan las empresas mineras por la explotación de sus minerales? ¿Ya? ¿Cuánto estamos? ¿4%? ¿Sí? ¿7%? En otros países, Nueva Zelanda, ¿cuánto es? ¿El 30%? 35%. Fíjese que yo fui parte de esa discusión. 35%. Y cuando se discutía y nosotros decíamos el 18%, una guerra, todos salieron a defender a las mineras. De todas partes, ¿eh? De todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos, porque en todas partes se cuece nada y los intereses se cruzan. Y eso es lo que dices tú, Cristian. Ahí está la elite, que se relaciona, ¿no es cierto? Claro. En un barrio, en una escuela, en una empresa. Pero todos los partidos políticos. Esta cosa hay que llamar a los empresarios. No hay que perder, pero espérate un poquito, no hay que perder el momento histórico, es súper relevante. Y no estamos yendo a la contingencia. Que lo que quiere el presidente, y está bien porque es su forma de operar, es un político, es que volvamos a la lista de compra, volvamos a la contingencia. Pero en verdad el momento histórico es tan relevante, yo creo, que si empezamos a discutir que si esto es más plata o esto es menos plata, el punto no va por ahí, el punto es otro. El punto es cuáles son, cómo nos imaginamos el país en los próximos 20 años, 30, 40 años. Y para eso, no sé si cambiar el modelo, pero el modelo, es que ¿cómo no va a cambiar el modelo? Porque finalmente todas las propuestas van a seguir siendo medidas parche, más o menos similares. No, verdad. Entonces, si no cambia el modelo, no cambia la base. Exacto, que ese es el punto y cuál debería ser la discusión, y eso no está bien planteado tampoco ayer en la presentación que hace el presidente en la cadena nacional, es que ahí, para poder plantear cómo uno se imagina el país a futuro, deben estar todos. Empresarios, deben estar la opinión pública, es decir, la Asamblea Constituyente, deben estar los partidos políticos, deben estar los que están gobernando hoy en día Chile. O sea, hace falta una mesa mucho más grande y no correr por el apuro de ir sacando cosas parches que te llevan a la discusión más táctica pero confusa, y no te permite ver el país más allá. Se desgasta la gran discusión en esta medida. Por ejemplo, uno podría discutir muchas cosas. Dar señales para esto, vararlo. O sea, mira, yo no estoy de acuerdo, esto no es la solución definitiva. Pero hemos pedido y le hemos exigido al gobierno que dé señales. La gran solución no viene en lo inmediato. Obvio que falta gente. Solución mágica no hay. Faltan las organizaciones sociales, faltan los trabajadores en esas mesas, faltan las fundaciones que trabajan en el territorio. Las marchas de hoy día y mañana se ponen esas organizaciones faltan los estudiantes. Claro. Eso falta todavía. Se movió lo tranjado. Cristian. No, lo que yo digo, que las marchas, esto es como las revoluciones. Primero el pueblo, después las organizaciones, la política, va con un cronograma en esta cuestión. Hoy día y mañana vienen las marchas. Y ya, digamos, de las organizaciones más formales de la sociedad, sindicatos, etcétera. Y ahí vamos viendo también nuevas demandas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a dónde yo voy? ¿Y con quién conversar también? ¿Y con quién conversar? Exactamente, ¿quién es el interlocutor? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que empieza a ordenar la cosa un poco. Muchas organizaciones, claro, se están manifestando hoy día, los gremios están saliendo a la calle en este paro nacional, pero mucha gente decía que ellos no se vengan a aprovechar de nuestro movimiento. Claro. Como que separan aguas. Como que no se han sentido representados ni siquiera por los gremios ni los sindicatos. Que participen, por eso es tan importante. Pero es que, Cristiano, o sea, lo que estamos viendo es que no es la crisis contra la clase política, es contra los gremios, contra quienes los representaron en algún momento y no les dieron ningún tipo de respuesta ni solución a nada. Exacto. Entonces, hoy día salían los gremios, oye, que ellos no se vengan a sumar al carro la victoria de lo que nosotros, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, hemos logrado. Entonces te abre un panorama que es completamente distinto y desconocido. No sé si efectivamente son los representantes de esos gremios quienes se pueden sentar a conversar, porque no son validados por la son los que fallaron. Por eso que es importante la Asamblea Constituyente. Es un bypass ahora. Exacto, porque si no los van a volver a bypassear y van a volver a salir a la calle. Entonces, hace falta, en vez de ir corriendo con medidas, hay que también, no es malo. Son las píldoras para ir controlando un poco la situación. Pero hay que hacer una medida mayor, que es mirar el futuro del país y quiénes son los que deben participar en ese diseño futuro. Cristian, yo no soy de gobierno, pero yo entiendo que cuando uno está en un conflicto tiene que llegar a negociar. A nosotros nos criticaron, diálogo, tiene que haber diálogo. Mira, a nosotros nos criticaron
nos dicen cómo va a ir la democracia cristiana a conversar con el gobierno. Yo quiero decir que el año 73 nadie conversó. Y así terminó. Nadie conversó y terminamos con una dictadura de 17 años, con mucho dolor, con mucho sufrimiento para todos. Y hasta que el día de hoy lo pagamos. Entonces aquí hay que estar dispuesto a conversar. Sí. Es que los políticos no podemos renunciar a conversar. ¿Hemos sacado algo? Poco, tal vez. Para muchos, a lo mejor es algo. Pero alcalde, a ver, seamos honestos y hablemos las cosas con la honestidad que nos caracterizan en este programa. El perdón de ayer del presidente no era el presidente. Deberían haber estado todos los políticos. Todos los partidos políticos, toda la clase política dando disculpas por lo que han hecho durante los últimos años. El Estado. Cambio de gabinete. O sea, seamos honestos, en el fondo, porque acá como que dejaron, que se juntaron algunos, otros se bajaron, no quisieron sentarse a dialogar porque estaban todavía las Fuerzas Armadas en las calles. Pero yo creo que en las condiciones en que estamos y lo que está pidiendo la ciudadanía con este clamor de dignidad, me parece que no estamos para seguir aguantando que algunos quieran o no ir a conversar, que uno sea el que pida perdón y no todos hagan un mea culpa de... a este punto de inflexión todos contribuimos. Todos llegamos acá porque todos dejamos de hacer algo o hicimos algo mal. Y me parece que no todos los políticos están entendiendo esa situación.